No sé, tal vez lo pruebe para finales de año para llevar a la fiesta de Navidad, no sé, tal vez, quién sabe. Entonces, ¿cuándo es la siguiente cocinando con Sega? No sé, al chile, no sé. Les digo, necesitaría tener una mejor cocina, güey, y ahorita no la tengo. Ahora de Macacutes. Niño construye reactor nuclear y sale mal. Imagina que eres muy inteligente. Y no digo que no lo seas, me refiero a un No, ya la cagaste. Dislike. No insultes a la inteligencia de estos pendejos. Se emborrachó el padrino de cerveza. una inteligencia extraordinaria. Más extraordinaria que la tuya, pues. Una especie de Güey, estás atacándolos muy seriamente. Deja de insultar a estos putos. Hauser, Malcolm, Phineas, Sheldon o Dougie Kamealoha. Tengo referencia Digo, que sean imbéciles no es para que los insultes así. Diga, Sega, ¿por qué crees que no se refiere a ti? Porque yo no necesito imaginármelo, yo sé que lo soy. A la para cada verga. generación. Imagina que eres un niño muy inteligente y lleno de energía, pero aparte tenaz y decidido a lograr lo que te propones. Eso suena genial. Suena que serás capaz de lograr cosas grandes, pero hay un problema. No tienes suficiente supervisión de tus papás y tu mayor obsesión es la química y física nuclear. Quizá ya te imaginarás cuál es el problema. Estás decidido a construir un reactor nuclear y eres lo suficientemente inteligente como para conseguir todos los ingredientes para hacerlo en el cuarto de tiliches del jardín de la casa de tu mamá. Güey, si fue antes de los 2000, era obvio que iba a pasar. Porque en ese entonces había algunos juguetes que llevaban plutonio. Hay un juego de química que tenía plutonio. Así que me cuadra que haya pasado. Pues no te lo tienes que imaginar porque esto realmente sucedió. En este video te contaré la historia de David Hahn, mejor conocido como el Boy Scout nuclear, y cómo sus experimentos terminaron con una emergencia radiológica y una operación de limpieza a gran escala. Spoiler, malió sal. Te lo cuento todo después de la pausa. Este es un detector de radiación. Cada tic que se escucha es un fotón de radiación que hace brillar un cristal fosforescente en su interior y que activa un sensor de luz. Se escucha como lo que en el cine y la televisión nos han enseñado que suena cuando hay mucha radiación, como si estuviéramos en el reactor número 4 de Chernobyl. Pero en realidad lo que se escucha es radiación de fondo, 0.22-23 microsieverts por hora, que son los niveles normales para el interior de una casa. Bueno, si yo fuera el vecino del protagonista de este video, David Hahn, la radiación que este detector me estaría mostrando sería 1000 veces más intensa. Casi como tu ex. Y no necesitamos ser físicos nucleares para imaginarnos que eso probablemente no es muy bueno para la salud. Esta es la historia. David era un niño muy inteligente e inquieto que vivía en los suburbios de Detroit, Michigan, en Estados Unidos. Se ve Era muy un pendejo. nerd, pero también practicaba el béisbol, el fútbol y era miembro de los Boy Scouts. Ah, mira, ahí ya se ve más un poquito menos pendejo. Pero sigue teniendo cara de pendejo. Yo le haría bullying, la verdad. Con esa cara yo le haría bullying. También se emborrachó el padrino de bebidas. Tiene una cara muy bulliable, no puede ser. Y con todo y eso, aún le queda Güey, nada, ya en serio, con ese peinado parecería un personaje de Street Fighter, güey. daba energía para su verdadero interés, la química. En 1986, cuando cumplió 10 años, sus papás le regalaron un libro, el libro dorado de experimentos de química. Y sospecho que nunca se les ocurrió revisar el contenido del libro antes de regalárselo al chamaquito. Pues que el ¿pa' libro, qué? publicado en los años 50, era muy diferente a los libros didácticos modernos. Contenía recetas para experimentos con materiales peligrosos con los que un niño o quien sea no debería jugar. Pero, como contexto, en los años 50 vendían Ese es el que les decía, esa madre tenía plutonio. juguetes con elementos radiactivos. Eran otros tiempos. Estábamos más mencitos. Hay que decirlo. Bueno, Y sus es mi papás hermano, le el dijeron, padrino de "Feliz bebidas". cumpleaños, ¡Oh, hijo, no! te la vas a pasar bomba con tu libro de química". Y David se lo tomó literal.
Comenzó a ahorrar el dinero que sus papás le daban para gastar para comprar material de laboratorio y químicos, y se instaló en una habitación en la casa de su papá. Como contexto, sus papás se divorciaron cuando David era muy pequeño, pero seguían llevando una relación cordial mientras David pasaba una semana en casa de su papá y otra semana en casa de su mamá. A los 12 años, David ya devoraba libros de química de nivel universitario, y aunque en la escuela... Ya ven tenía razón, está pendejo. Los libros se leen, no se comen. Dice, a mí cuando me dicen a tu izquierda, no pienso en mi izquierda, pienso cuál es mi izquierda, qué estoy haciendo con cada mano, qué puedo hacer con cada mano. Bueno, entonces, ¡sí, cromo! ¡A tu derecha! Le iba muy bien en las materias de ciencia, en las demás pasaba de panzazo. Respiración automática desactivada, ahora pueden sentir su ropa. Los letreros de advertencia de su laboratorio casero tenían faltas de ortografía. De hecho, le costó graduarse de la secundaria, mientras sus experimentos se iban haciendo más sofisticados y también peligrosos. Saliendo de la escuela, se iba a trabajar a un supermercado y así conseguía dinero para comprar equipo y materiales cada vez más difíciles de conseguir y potencialmente peligrosos. De hecho, en un par de ocasiones, sus experimentos provocaron pequeñas explosiones. Una de ellas lo dejaría tirado en el suelo, inconsciente por unos segundos, lo que provocó que su papá le hiciera llevarse su laboratorio al sótano. Yo creo que esa era la oportunidad para decirle: oye, David, hijo, bájale de huevos a tus experimentos, nos vas a dejar sin casa. Pero por alguna razón, mandar... Güey, tenías que quedar bien con el niño. ¿Crees que si lo regañaba, no le iba a decir a su madre y le iban a quitar las visitas supervisadas? No, güey. Tú no sabes nada de parejas divorciadas. El niño solo está ahí para que se peleen por él. Es lo mismo, pero tardó un poco menos. El jueves me compré el ácido nítrico en el mercado negro. Recuerda, aspira a lo profundo para saber si es original. Al sótano le pareció mejor idea. No por mucho tiempo, porque otra explosión hizo que su papá no lo dejara volver a realizar experimentos en su casa. Esta vez David tuvo que ir al hospital para que le quitaran astillas de vidrio de los ojos, porque para David las medidas de seguridad no eran prioridad. Expulsado de la casa de su papá, David agarró sus... La seguridad es de puto, decía el niño. Chivas y llevó su laboratorio a casa de su mamá. Se instaló en un cuartito de jardinería separado de la casa, donde continuaría con sus espectaculares experimentos. ¿Recuerdas que te dije que David era un Boy Scout? Pues sí, era un Boy Scout y realizaba actividades para ir ganando los parchecitos o insignias para obtener su rango de explorador. Por el color y sabor, si es así. Era una actividad patrocinada por General Electric que consistía en visitar el departamento de radiología de un hospital para aprender los usos de la radiación en la medicina, dibujar un diagrama explicando cómo se produce la fisión nuclear y construir una maquetita de un reactor nuclear. Realizó todo esto sin problemas y obtuvo su parchecito. El problema es que David no solo quería construir una maqueta de un reactor nuclear. David quería construir un reactor nuclear funcional en el cuartito del jardín de la casa de su mamá. Porque eso es lo que un hombre hace. Falta es combustible nuclear. La motivación ya la tenía. Solo le faltaban dos cosas: la información y el material nuclear. Podríamos pensar que la parte difícil era conseguir... Y ahí fue cuando se le ocurrió comprar el juego de química Mi Alegría. Las grandes cantidades de elementos radiactivos que necesitaba para construir el reactor. Pero en la práctica, aunque no lo creas, lo más complicado fue obtener la información. Acuérdate, esto fue antes de internet. No había ChatGPT, no había Wikipedia, no había Sci-Hub, foros, Reddit, nada. Si querías aprender algo, tenías que ir a buscar los libros físicamente y las instrucciones de cómo construir un reactor nuclear. Seguramente era algo especialmente difícil de encontrar. Pero David era muy listo. Simplemente se fue a su central nuclear más cercana y le preguntó al de la portería: Estoy haciendo una investigación escolar, ¿me pueden enseñar a armar un reactor nuclear? Y le dijeron: oh, pequeño rubio minimista, claro que sí, eres demasiado blanco como para pensar en algo malvado. Pásale, pequeño, y ten un arma. Y el niño dijo: oh no, ya tengo la mía. Es para fabricar la fabricación de polvito mágico. Ah, mi alegría, mi infancia, la infancia de muchos, pero no la mía. Por medio de llamadas telefónicas y cartas, contactó a varias organizaciones como la Comisión de Regulación Nuclear, la Sociedad Americana Nuclear, el Instituto Edison Electric y el Foro Industrial Atómico. Atómico. Atómico.
atómico. Se hizo pasar por un profesor de física de universidad y le dijeron toda la información que buscaba, incluyendo... Pues que niño tan pendejo entonces, güey. Solamente tenía que decir que era blanco. En ese tiempo, ¿quién sospecharía de alguien blanco? Diablos, niño. Te faltó inteligencia. Dónde obtener los materiales que necesitaba para construir su reactor. Sus fuentes principales fueron lámparas de queroseno para acampar que usaban mallas con pequeñas cantidades de torio para que la llama brillara más intensamente, y detectores de humo que aún se fabrican con una cantidad muy pequeña de americio, perfectamente resguardado en una cápsula. Estos dos artículos son comunes y no representan ningún riesgo en su uso normal. Pero David, con su sueldo de medio tiempo de Walmart, compró cientos de detectores de humo y todas las lámparas de queroseno que se encontraba a su paso. También visitó cada tienda de antigüedades, cada venta de cochera y cada mercado de pulgas de su ciudad, comprando todos los relojes y artículos con pintura. ¿Ves? ¿Ves que ahí también le dicen la pulga al mercado de pulgas? Le digo, el mercado de pulgas es la pulga. El mercado, la mercadona, la pulga, güey. La pulga. De radio que se iba encontrando para Aquí solo en vez de decir, voy al mercado de pulga, no, voy a la pulga, la verga. rasparla y usar ese polvo radiactivo para su proyecto. El radio, a principios del siglo XX, se usó en todo tipo de productos, como pasta de dientes, chocolates y hasta preservativos, porque sabíamos que era un elemento que emitía... Te ponías el preservativo y le decías, te voy a dar una cogidota atómica. Atómica. energía, y tener más energía es mejor, ¿no? Al menos esa era la lógica hasta que la gente empezó a morir por la radiación. Hice un video sobre las chicas que pintaban las manecillas de los relojes con radio para la hacerlos pulga brillar en la solo oscuridad. sabe que la pulga quiere Una unas historia que no donas. terminó bien. Te dejo ese video al final de este. La que chica lo veas del después. radio, güey. David también pudo comprar por teléfono uranio mineral a un proveedor Güey, ese video de la chica del radio lo tenemos que ver la siguiente semana. de la entonces Checoslovaquia. ¿Por qué no? Y logró que unas enfermeras le regalaran sulfato de bario de la sala de radiología de una clínica. En este punto ya nada sorprende. El Doc Brown debió contactar a David en lugar de robarles plutonio a ellos. En realidad, la historia de cómo obtuvo los materiales es mucho más larga y complicada. Por ejemplo, una vez que tuvo las lámparas con torio, necesitó conseguir litio para purificarlo, así que gastó $1000 en baterías de litio para conseguirlo. También hubo otros elementos involucrados en el proceso, como tritio y berilio. Y no te voy a dar más detalles porque no quiero que construyas un reactor nuclear en tu casa, pero quiero por lo menos reconocer la tenacidad de David, que fue muy creativo para encontrar Así soluciones. que y chiste, resolver, da todos los aunque ingredientes. lo que estaba haciendo no fuera correcto o seguro o legal. Hasta este punto su mamá ignoraba por completo lo que David estaba Se nota que no le sabes. Todo es legal siempre y cuando no te atrapen. construyendo en el cuartito del jardín. Y cuando a una amiga de la familia se le ocurrió preguntarle qué era lo que estaba haciendo en el cuartito, David solo respondió: el petróleo no nos durará para siempre. Si esa respuesta no te alarma, David quería construir un reactor reproductor, que es un tipo de reactor nuclear que, aparte de generar energía por medio de fisión, va produciendo más material fisible, o sea, combustible, que el que consume. De hecho, este concepto había sido abandonado en décadas pasadas, pero en el presente ha resurgido en respuesta a los altos costos del combustible nuclear. Un reactor reproductor aprovecha cerca del 100% del combustible, mientras que los reactores convencionales solo aprovechan un 1%. David improvisó el núcleo de su reactor con el radio de las antigüedades y el americio de los detectores de humo, y lo cubrió con cubitos de torio que extrajo de las lámparas de campismo y polvo de uranio, intercalados con cubitos de carbono. Todo esto fijado con... Esto está muy bueno. Sí, qué buena onda. Cinta adhesiva. Lo sé, no es la presentación más elegante, pero la cinta siempre sirve. No importa lo que hagas, si le pones cinta, va a amarrar. Cinta para que amarre. ¿Quieres hacer un reactor nuclear? Un cintazo. ¿Te cortas una cortada? Un cintazo. pero... Estás en pleno vuelo y se desprende un ala, la agarras y le pones cinta, la vale verga. Un cintazo. Este reactor funcionó. David utilizó los demás elementos para construir dos pistolas de neutrones que apuntó hacia el núcleo envuelto en cinta adhesiva, y con el paso de las horas, la energía emitida del núcleo en forma de radiación fue aumentando. Y aumentando. Y aumentando. En un punto, David midió altas cantidades de radiación incluso fuera de su cuartito, y eso lo preocupó. Cuando algo preocupa a una persona como David, quiere decir que todos deberían de estar corriendo para ponerse a salvo. Fue midiendo la radiación en diferentes puntos de su casa y los niveles eran alarmantes. Salió de su casa,
Caminó con el contador Geiger y a 3 casas de distancia la radiación aún era demasiado alta. David entró en pánico, con justa razón, y desbarató su experimento para evitar irradiar todo el vecindario. Metió los materiales desensamblados en la cajuela de su coche y fue a encontrar un lugar seguro para deshacerse de sus elementos radiactivos. Pero siendo un adolescente manejando solo, de madrugada, llamó la atención de unos policías que lo pararon. Reportes recientes de robo de autopartes hicieron que los policías sospecharan de David y le pidieron que abriera la cajuela. David obedeció, pero les advirtió que había material radiactivo ahí. Esto encendió todas las alarmas, y en minutos el FBI y un escuadrón antibombas revisaba la cajuela. David tuvo el cuidado de decir que vivía con su papá y por meses logró ocultar que el lugar donde había construido su reactor era la casa de su mamá. Pero cuando el FBI se dio cuenta, mandó a analizar su laboratorio y encontraron que todo el sitio estaba contaminado. La operación de descontaminación costó $75,000. David tenía 17 años, así que no fue procesado como un adulto, y sus papás lo convencieron de que entrara a la marina. Uno pensaría que después de todo esto, David aprendería la lección, pero después de una... Y en la marina. David, ¿tienes listo ese nuevo reactor nuclear? Y dice, atómico. Reactor atómico. corta pero honorable carrera militar en un... esto está bueno... submarino nuclear. David regresó a vivir con su atómico. Se dice atómico. padre y en 2007 fue arrestado por robo. David fue sorprendido robando los detectores de humo de un edificio y fue sentenciado a 90 días de cárcel posteriores a 6 meses de tratamiento en la unidad psiquiátrica de la cárcel. Las lesiones en su cara en esta foto podrían haber sido por la exposición a la radiación. En 2016, David falleció a los 39 años, pero su muerte no tuvo nada que ver con la radiación. Fue intoxicación a causa de una mezcla de alcohol y fármacos. Su historia nos deja con muchos sí. Si el sistema educativo fuera capaz de adaptarse a las capacidades de cada niño para guiar su potencial, ¿qué pedo? Si sus papás se hubieran involucrado más en sus actividades, quizá... Si lo hubieran dejado más tiempo en el submarino atómico, David habría llegado muy lejos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo, dale me gusta, suscríbete a mi canal y Todo bueno, like. De hecho, los neutrones que salen... la chica del radio lo voy a dejar para después.